Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Miedo a Invertir el día de hoy, 14 de julio de 2020. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Tenemos a un invitado de lujo en el programa. Nos da muchísimo gusto tener a Enrique Campos Suárez, que nos está acompañando aquí para platicar un poquito acerca de la economía. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Joan, también David, ¿cómo están? Qué gusto. Muchas gracias, Enrique. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer tenerte con nosotros. Y David, buenas tardes también. Aquí vamos a tener una plática muy interesante. La vamos a pasar muy bien. Gracias. Bueno, aprovecho. Gracias, Javier. Enrique, muchísimas gracias por darnos tu tiempo el día de hoy para hablar un poquito acerca del panorama de México. Joan, buenas tardes. Igual. Pues muy bien, pues vamos, sin mayor preámbulo, Enrique, vamos a platicar un poquito acerca del tema que queremos proponer, qué es lo que va a pasar con la economía mexicana en los próximos meses, el trimestre, el próximo año. Y yo creo que primero me gustaría platicar acerca de lo que ya pasó, ¿no? Es decir, es un hecho que como muchas economías a nivel mundial, la mexicana ha resentido en forma importante el golpe del COVID-18. Muchos ha comentado que lo que ha realizado el gobierno es bueno, es malo, la estrategia no fue correcta al no apoyar a los empresarios ni a los trabajadores de una forma generalizada. A tu parecer, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Fue buena, fue mala? ¿Y qué debió haber realizado en caso de que haya sido incorrecta esta estrategia del gobierno? Bueno, como bien dices, hay que ver de dónde veníamos. Hay que recordar que ya teníamos una economía que tenía tasas de crecimiento francamente bajas. El promedio había pasado del 3,5 al 3%, 2,5, y estábamos para ir prácticamente 2% en el 2018. Cuando empieza este gobierno, empieza con malas señales y con malas decisiones en el presupuesto y en la economía que provocan que terminemos el 2019 con una economía en cero crecimiento. Vamos, con un resultado ligeramente negativo. Ese es el punto de partida para encontrarnos en México con la pandemia. Obviamente, cuando llegan los primeros efectos de la pandemia en México y se empiezan a tomar algunas decisiones, muchas de ellas decisión propia de los propios agentes económicos, no hay una reacción inicial, sino que la gente decide meterse a sus casas, decide bajar la cortina, las escuelas a cerrar. Cuando empieza a darse eso, obviamente la economía iba a sufrir como le pasa al resto de las economías. La diferencia es que México ya tenía ese hándicap, esa situación negativa de venir de un crecimiento cero. Ese es un mal punto de partida. Después el gobierno federal toma la decisión de no apoyar a los agentes económicos y no lo hace en buena medida por estos atavismos ideológicos que ciertamente arrastra este gobierno, lo hemos visto, está escrito, el presidente lo procura cada mañana en sus conferencias, repetir: no vamos a apoyar a los ricos, no al FOBAPROA, no al rescate de las clases privilegiadas, cuando de lo que se trataba era de apoyar a los agentes económicos que la iban a pasar peor. Las empresas más pequeñas que no tienen respaldo como para poder financiar un momento complicado, y sobre todo los trabajadores, en una economía que está dominada por el trabajo informal. Entonces, la mala decisión de no apoyar sobre todo a los trabajadores y haber arrastrado ya una condición económica previa que no era francamente buena. Correcto. Para los que no conocen a Enrique, que la verdad lo dudo, me gustaría presentarlo un poquitín porque eso nos faltó. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en Finanzas por el ITAM, es maestro en Periodismo por la Universidad Anáhuac. Su trayectoria profesional ha estado dedicada a diferentes medios, actualmente es columnista en diferentes diarios nacionales, conductor de noticieros en Televisa. Él es titular del espacio de las 14 horas en Foro TV Noticias MX con Enrique Campos. Él es especialista en temas económicos financieros con más de 25 años de experiencia como comentarista y conductor en radio y televisión. Y también formó parte del equipo directivo y de talento de Radio Fórmula. Él es la personalidad que está acompañándonos hoy en el programa. Joan, no sé, ¿tienes una pregunta? Sí, mira, quería hacerle una pregunta a Enrique. Una vez que ha terminado lo que se ha denominado el
uno de los peores trimestres económicos de la historia reciente en México. ¿Cuál es la perspectiva que se está teniendo para este segundo semestre, corto plazo, en este tercer trimestre que comienza a partir de julio, Enrique? Mira, hay algunos indicadores que van a rebotar, digamos, de manera natural. Ninguno de los indicadores económicos habrá de rebotar en forma de V, como anticipa el presidente. Algunos tendrán un dinamismo mayor porque son sencillamente compras postergadas de productos que de cualquier forma las empresas, las familias habrán de consumir. Pero hay otros indicadores que se van a quedar en el fondo porque ya venían con una trayectoria negativa y que te van a condicionar el comportamiento en adelante. Por ejemplo, la inversión. Hay que recordar que la inversión fija bruta trae una caída constante desde octubre del año 2018, cuando se toma esta determinación absurda de cancelar el aeropuerto en Texcoco, empieza a decrecer la inversión porque el factor confianza empieza a perderse. Si no hay la inversión, evidentemente, pues no hay la posibilidad de que se generen pues este dinamismo de la planta productiva. Vamos, si no se invierte, no se puede tener negocio. Ese es uno de los indicadores que más vamos a ver que tarde en recuperarse. Dentro del sector consumo, productos no indispensables, productos que puedan ser considerados incluso, por ejemplo, un vehículo o algún bien pues de mayor valor, tardará en recuperarse. Otras actividades industriales también tardarán en recuperarse, sobre todo las que tienen que ver más con el mercado local. Entonces, en resumen, lo que vamos a ver es el rebote rápido de algunos pocos indicadores, el estancamiento de otros tantos y una recuperación de ese terrible segundo trimestre que ya terminamos, que nos va a llevar, pues, ¿qué te puedo decir? 4 o 5 años, el sexenio completo para recuperar los valores económicos que teníamos en el 2019, si bien nos va. Correcto. Y fíjate, Enrique, que una de las preguntas que teníamos era precisamente acerca del sexenio, ¿no? De esta llamada cuarta transformación. ¿Será que los planes que tenían ya están enterrados por la falta de recursos que van a tener en los próximos años? ¿Será que ya sería un sexenio perdido? Sí, garantizados. En cuanto al crecimiento económico, es un hecho que ya se veía venir incluso antes de la pandemia, que la economía no tendería a tener ni siquiera tasas de crecimiento del 2%. Hay que recordar que ya desde finales del año pasado ya estábamos hablando de la posibilidad de extender la caída económica en el 2020, la posibilidad de que le retiraran la calificación crediticia a la deuda soberana mexicana a por lo menos 2 de 3 de las firmas más importantes de análisis, lo cual te condiciona todo el resto del sistema financiero. Eso ya lo teníamos en el escenario y era una posibilidad real. Evidentemente, cuando llega una pandemia que afecta a la economía global, cuando vemos que la economía de Estados Unidos hoy mismo no puede salir de los brotes y de los contagios y de las muertes y que eso va a condicionar su recuperación, pues no podemos más que encontrarle un escenario negativo. No te dirían es solamente un sexenio perdido, es un sexenio de retroceso total, porque aparte la respuesta gubernamental ha sido pues más que pobre, ¿no? Ha sido ausente e incluso como un lastre para los sectores económicos. Aquí entonces, Enrique, me gustaría, porque siempre se habló del tema de la economía y el cero crecimiento, pero, y me queda claro que el sexenio está perdido y creo que se perdió desde que sea ese número, pero este número, y aquí va la siguiente pregunta, siempre habíamos el vecino país, que Estados Unidos siempre nos había ayudado en cierta inercia a empujar un poquito el crecimiento. Digo, entiendo que está Trump y que tampoco ha sido un bateador estelar como a lo mejor en otras administraciones, pero este crecimiento cero se refiere a que lo ha impulsado el presidente, se generó por toda esta perspicacia que ya se veía venir de los agentes económicos que mencionas, o a qué va. Ahora, este tema el vecino, ¿no? Estados Unidos, en esta situación que está un Trump bastante golpeado, ¿nos va a ayudar? ¿No nos va a ayudar? ¿Cómo lo ves? Mira, en eso del crecimiento vale la pena desagregar qué fue lo que ocurrió en el 2019 para ver dónde están los focos que crecen y dónde están los lastres. Prácticamente todo el año pasado mantuvo una tasa de crecimiento positiva en el consumo. Servicios y sector terciario mantuvo más o menos una cierta tasa de crecimiento hasta la parte final que ya decreció.
que ya empezó a marcar el terreno del cero, incluso negativo ya hacia el final. Y ese es el motor de la economía mexicana. De eso depende la economía mexicana, del sector terciario, servicios, consumo. ¿Qué es lo que llegó a tener cierta tasa de crecimiento positiva e incluso hasta notable? El sector primario. Sin embargo, la agroindustria en México representa el 5% del Producto Interno Bruto. No pinta lo suficiente como para que podamos tener ahí un motor. Pero en la ponderación, pues sí lo tenemos haciendo un contrapeso contra la caída del sector secundario y el terciario. Y en la industria, lo que tenemos es un sector de exportación que se mantuvo relativamente dinámico, que tuvo relativamente una buena actividad, sobre todo en los vínculos de exportación hacia Estados Unidos. El sector automotriz resistió muy bien buena parte del año pasado. Sectores que tienen que ver con el mercado interno no tanto, pero dentro del sector secundario está la industria petrolera. Y ahí hubo un derrumbe terrible en la producción petrolera. En fin, este es un sector muy delicado que además Pemex te compromete finanzas públicas. Entonces, en el desagregado vemos que sí, el campo muy bien, pesa poco, el sector industrial muy disparejo por un sector exportador relativamente estable, pero en recesión el resto del sector secundario, y consumo que ya se cayó. Entonces, no hubo ahí, digamos, un buen equilibrio. En cuanto a Donald Trump, hay que recordar que más allá de que se metió con la parte comercial y que sí se tuvo que renegociar el acuerdo y que ya logramos el famoso TEMEC, la dinámica que existe entre Estados Unidos y México puede ser incluso independiente de las figuras políticas, hasta de Donald Trump, porque con toda la amenaza de Trump desde la campaña política del 16 y todo esto, se mantuvo el dinamismo comercial entre los dos países, a pesar de las amenazas y de todo el proceso de renegociación. ¿Qué va a ocurrir si llega a perder las elecciones? ¿Se va a mantener las cadenas enlazadas? Sí. La relación con México entre los demócratas y el presidente López Obrador no creo que pueda ser muy buena, por lo menos no al principio. Y sí, nos vamos a entretener mucho con las noticias, pero la dinámica de los dos países es independiente a lo que tenga que ver con la parte política. Entonces, hoy en día ya no nos pesa el tema de tener al vecino Estados Unidos. Sí, por supuesto que pesa, porque somos una región altamente integrada. Pesa mucho el hecho de que Donald Trump esté financiando la construcción de un muro, pesa mucho el hecho de que tenga esta actitud negativa hacia los migrantes, por supuesto que es algo que tiene mucho que ver. Pero al final del día son otros tantos los factores que no pasan por la Casa Blanca que mantienen la relación. Pesa porque nos duele, porque el hecho de tener un presidente bully que nos esté molestando todo el tiempo, claro que es un asunto que a todos molesta. Y los que tenemos conocidos o familiares en Estados Unidos, sabemos lo que pasa con un presidente que pues ha sembrado mucho odio entre la población. Por cierto, algo que también ha ocurrido aquí en México. Así es, Enrique. Quitando un poquito al factor Trump, siempre la economía en México ha dependido de Estados Unidos. Esta dependencia ha hecho que el presidente hace unos días declarara que espera que el TEMEC y la recuperación de la economía estadounidense pueda ayudar a que pueda México salir adelante. ¿Qué tanto podría estar ligada una recuperación en México por el TEMEC y una recuperación en Estados Unidos? Tomando en cuenta que el año pasado la economía estadounidense creció, como ya comentaste, Enrique, la economía mexicana se fue para atrás. Sí, es correcto. De hecho, Estados Unidos va saliendo de 10 años de crecimiento constante, del periodo más largo de crecimiento desde hace muchos años, desde la posguerra, y mucho tuvo que ver con el haber caído en esa fase negativa después, en épocas de la crisis del 2009, la crisis subprime. México no gozó de esas mieles de una recuperación o de un crecimiento tan importante. ¿En dónde estamos ahora? En el hecho de no saber hacia dónde va el mundo en el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Estados Unidos? Hoy, por ejemplo, California tuvo que volver a cerrar, echó 2 pasos para atrás por justamente el rebrote de los contagios por ejemplo, en Los Ángeles. Todos los restaurantes, centros comerciales están hoy otra vez cerrados. Eso vuelve a sembrar mucha incertidumbre sobre el proceso de recuperación de la economía de Estados Unidos. En la medida que realmente puedan, 1, controlar los brotes de pandemia y 2, empezar una recuperación económica, México tendrá alguna ventaja que sacar de esa situación, pero no del todo. Porque, por ejemplo, lo que dijo Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en México, en un derroche de sinceridad,
poco, digamos, presente o poco viable en un diplomático, pero absolutamente cierto, que le dijo a sus connacionales, yo creo que este no es el buen momento para invertir en México con todo y Temec, porque no se están enviando las señales correctas cuando te cancelan un aeropuerto por capricho, te cancelan una planta cervecera en la frontera también por capricho, cuando echan para atrás las inversiones en energías limpias, en el sector energético, sin una razón más que ideológica, eso no puede ser un buen ambiente para los empresarios y para los negocios. Por más Temec que tengas, por más texto que tengas renovado y cambiado, de poco te sirve si no tienes la confianza de meter tu dinero en una economía como esta, ¿no? Así es, aunque ya el embajador se estuvo tratando de desdecir, ¿no? Es diplomático, tiene que hacerlo. Así es, ni modos. Muy bien. Algo además del MEC, Enrique, que veas en el futuro, vaya, algún milagro que haga que nosotros podamos o que el país pueda crecer, que la economía mexicana tenga algo, un game changer allá por allá que nos haga mejorar. Es muy difícil que eso ocurra porque además estamos en medio de una situación global recesiva y de una pandemia. El escenario mundial no te da como para pensar que esto puede cambiar rápidamente, desafortunadamente. Y en el terreno interno, pues vamos, lo que tenemos es esto, la realidad de un país que pues no tiene una conducción, a mi parecer, adecuada para las condiciones actuales. No veo que algo pudiera realmente hacer un cambio radical. ¿Qué es lo que vamos a tener? El resultado dentro de 15 días de una economía que el trimestre anterior habrá caído pues a 2 dígitos, 17, 19%, y a partir de ahí que venga un rebote y entonces en el futuro, en un año, nos va a salir el presidente con que ese rebote que tengamos del 5% va a ser la tasa prometida del crecimiento, se los ha puesto de una vez, cuando pues es nada más haberte caído 20 pisos y lograr subir 4 de recuperación. En fin, no veo realmente que podamos tener en la economía mexicana algo que nos pueda llevar a tener una buena situación. Lo mejor a lo que podemos aspirar es a conservar la estabilidad financiera, cuidar finanzas públicas, que no se descompongan y que por lo menos no tengamos que vivir con inflaciones, tasas altas y esos fenómenos que pueden acompañar esta crisis económica. Hoy no lo tenemos, pero si nos descuidamos podemos incurrir en eso. Correcto. Joan, David, ¿tenían alguna pregunta? Enrique, yo tengo una pregunta. Sí, gracias, Javier. Y todos estos planes que tiene la Cuarta Transformación, ¿en dónde quedan? Porque escuchaba yo en la mañana que la construcción de Dos Bocas siguió, es una de las que no paró en el transcurso de esta pandemia. Sin embargo, otros, prácticamente toda la economía se estuvo estancada. Mi pregunta viene siendo, ¿dónde están todos estos planes o qué argumento pudiese manejar este gobierno actual ante la evidente imposibilidad de poder cumplir con todos estos planes, no solo en su sexenio, como tú ya bien comentas, pues prácticamente es algo que nos va a sobrepasar, no este sexenio, sino que futuros años? Lo que puede ocurrir es que al final del día hemos visto, digamos, en un contexto, una muy poco hábil bancada de Morena en la Cámara de los Diputados que no pudo, a pesar de tener mayoría, impulsar este cambio legislativo que quería el presidente para manejar a su antojo el presupuesto. No le salió, porque hasta para eso son malos teniendo la mayoría. Son poco profesionales en esa parte política, pero lo van a insistir y lo pueden conseguir este mismo mes. Si logran que el presidente tenga control presupuestal absoluto, lo que puede ocurrir es que haya un desvío de recursos hacia esos proyectos Tren Maya, hacia la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Si las cosas se quedan como están hoy, vamos a ver que en el resto del año van a ser proyectos que tendrán problemas presupuestales. No les va a alcanzar el dinero y eventualmente tendrán que desacelerar su proceso de construcción. Hay que ver cuál de los dos escenarios se puede dar en adelante. El tema es que cuando venga la discusión del presupuesto, el paquete económico para el 2021 y hagan cuentas de lo que no van a tener en ingresos tributarios, por ejemplo, se ha caído la recaudación y quieran de alguna manera sacar recursos, es donde podemos empezar a tener problemas de déficits y de deuda. Así que por lo pronto el escenario hasta ahí, pues parece que no les alcanzaría, salvo que metan ya de lleno la mano en el paquete económico empezando este año. Correcto. David, ¿te ibas a comentar? Enrique, tomando un poquito, retomando el tema de la pandemia, el COVID-19 y todo esto, ha dejado
lo discutíamos nosotros en privado y en el programa anterior, digo que además esto dejó un poquito más a la vista todas las deficiencias del gobierno, pero algo que me ha llamado mucho la atención y que lo que discutíamos es el tema de la falta de coordinación entre estados, entre el gobierno federal, la falta de unificación. Yo les comentaba a mis compañeros Javier, Joan, que mucho, sí es cierto que mucho nos corresponde ya ahora a nosotros, los ciudadanos, a los mexicanos, pero también se debe a una falta de liderazgo, ¿no? En la que hoy no se ve y ya no solo es en el tema de la pandemia, ya también hablamos en el tema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, y vimos que, creo que fue la semana pasada, que López-Gatell comentaba que Yucatán estaba fuera de control, en especial Mérida, pero nos agregaban a Cozumel como un municipio más del estado de Yucatán, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo ves esto? Es increíble, sí recuerdo ese dato y la verdad yo decía, bueno, ¿cómo es posible que información tan esencial no la puedan tener las autoridades federales y quieran de esta manera tratar de meterle ruido político a un asunto que tiene que ver meramente con la sanidad, con un asunto sanitario, en donde lo primero que tendrían que hacer es cuidar la salud de los mexicanos y no tratar de hacer política barata para tratar de atacar a los opositores, porque eso es mucho de lo que está pasando. Y también de regreso, muchos de los gobernadores han tomado la bandera de convertirse o de tratar de convertirse en los líderes de una oposición que no existe y han cometido muchas pifias en estados de todos lados, norte, sur, centro del país, y se están equivocando. Pero la equivocación mayor viene hasta ahora por parte de las autoridades federales porque son los que tienen el control por ley de las decisiones sanitarias, el control por ley de los temas presupuestales. Ellos deciden a quién sí y a quién no le dan dinero de acuerdo con los convenios que están establecidos en la Constitución para poder surtir de recursos fiscales a los estados y no lo están haciendo del todo. Entonces, hay esta combinación político-electoral que está contaminando seriamente la relación. Y esto es un caldo de cultivo peligroso, porque el próximo año que tenemos estas elecciones tan numerosas, cuando se disputan tantos puestos de elección popular, si ahorita en este momento vemos que domina esta óptica política, ¿qué podemos esperar en el 2021? Con plenas campañas y con una situación económica que ya habrá desgastado mucho más a empresas y familias. Hoy, como sea, pues le hemos pedido prestado a la tía para completar el gasto. Pero ya para el próximo año no va a haber quien nos preste para acabar de pagar o la nómina del negocio, o la hipoteca, o el coche, o la tarjeta de crédito. Esa es la realidad. Y en año político electoral suena complicado. Perfecto. Así es. Hemos caído también, Enrique, en un juego de letras en cuanto a la recuperación. El presidente dice que va a ser una B, Arturo Herrera dice que va a ser una palomita como Nike, otros dicen que una W, otros que una U, hay quienes dicen, no, esto va a ser una L. Bajo tu perspectiva, ¿cómo lo estás viendo tú si queremos entrar a este juego de las letras? Pues ya que andamos en esas, déjame aplicar la de la raíz cuadrada, ¿no? Porque finalmente habremos tenido una caída drástica hasta el segundo trimestre, vamos a tener un ligero rebote y luego vamos a quedarnos estancados en el fondo. Entonces vamos a marcar esa figura propia de una raíz cuadrada, en donde habrá un rebote tan pequeño que no alcanzará a recuperar lo perdido y después un estancamiento prolongado. Pues ya que me preguntaste aplicar una letra más, pues ahí está la mía. Correcto. Sí, claro. Joan, creo que tenías una pregunta igual por allá. Oye, Enrique, tengo una pregunta. Muchas gracias. Sí, muchos se han cuestionado, incluso antes de la visita del presidente Andrés Manuel a la Casa Blanca, ¿qué tipo de impacto tuvo o qué tipo de impacto pudiese tener más adelante o lo está teniendo, si es que es el caso, este tipo de visita en todo lo que nos está pasando? ¿Qué tipo de impacto tiene con lo de la pandemia, cuanto económicamente? ¿Nos puede servir ello? Muchos comentaban que era por lo del TEMEC, pero ¿qué tanto nos pudiera ayudar o qué tipo de efecto pudiese ser el que tengamos a raíz de esta visita del presidente Andrés Manuel a la Casa Blanca en Estados Unidos? Pues mira, impacto positivo, yo creo que ninguno. O sea, estamos festinando que le fue muy bien al presidente porque no le fue mal. Ese es el triunfo, ¿no?
O sea, esperábamos que lo maltrataran, que lo humillaran, que lo pisotearan en la Casa Blanca, y como no pasó, decimos que es un triunfo político. Bueno, pues entonces algo estamos haciendo mal. ¿Dónde sí puede haber una consecuencia inicial y que puede tener alguna repercusión negativa para México? El hecho de que los demócratas puedan realmente enfurecerse por este abierto apoyo del presidente de México al presidente de los Estados Unidos en campaña. Sin embargo, pues son, digamos, un poco más pragmáticos que los sangre caliente latinoamericanos. Y al poco tiempo, si llegan a la presidencia, eso quedará superado. Puede ser que no tengan una buena relación con el gobierno mexicano, pero no van a procurar hacer nada en contra de México país. Si me explico, podrán no llevarse bien con López Obrador, el señor Biden o su vicepresidenta, pero no habrá nada que haga que afecte a México, porque afectan, uno, a sus negocios, y dos, su propia relación en la parte migratoria, que es muy delicada y es de una estabilidad que hay que cuidar, ¿no? Entonces, no hubo beneficio, puede haber ese prejuicio político, nada más. Enrique, y el tema de seguridad. ¿Cómo? A ver, antes hablaba de los pactos, se han estado desenmascarando. García Luna, ¿cómo se llama? Ahí están trayendo a Emilio Lozada y todo esto. Lozoya. Lozoya. Pero esto, realmente vemos por otro lado un completo descontrol del crimen organizado. A ver, el presidente está aplicando lo mismo que nos aplica a nosotros con sus mañaneras, se lo está aplicando al tema con el narco, con toda esta inseguridad. No sé si me estoy explicando. Esa misma política, antes se hablaba de los pactos, le han dado ciertos, ha traído ciertas cabezas, ¿no? Esta última, la de Duarte, ahí que se lo entrega a Trump de una manera, pero yo no sé, digo, este tipo de pactos o él está ayudando, o sea, esta misma política que nos aplica a los mexicanos la está aplicando al tema de la seguridad contra el narcotráfico. Pues mira, hay que irnos a los números y a los datos que son los que nos van a dar quizá el mejor análisis y la mejor perspectiva. Obviamente, en cuanto a combatir la corrupción del sexenio pasado, tal parece que donde le rasques algo te vas a encontrar. Y ahora parece que en algunos no ha tenido más remedio que buscarle y usarlos políticamente en su momento. Ya verán la cantidad de casos o de sentencias que vamos a tener para cuando empiecen las campañas políticas. Mucho del caso de Emilio Lozoya, mucho del caso Cerón, el que me ponga en el mismo Duarte, empezarán a tener resultados cuando sea políticamente conveniente. Ya lo veremos. Ahora, otra cosa es el crimen organizado y otra cosa es la violencia que hay en México con toda la impunidad. Hoy tenemos los peores datos de inseguridad en México que no habíamos tenido, pero nunca. Vamos, ni en la famosa guerra contra el crimen organizado de Calderón, de la que tanto se queja el presidente, nos había ido tan mal, ni en el sexenio pasado. Cantidad de muertes y delitos de alto impacto en esta administración no tienen ningún parangón. En cuanto a los vínculos que pueda haber con el crimen organizado, pues yo no recuerdo a ningún expresidente que se haya bajado a saludar de la camioneta a la mamá del Chapo, ¿no? O que haya dicho, yo mandé liberar al hijo del Chapo, yo lo hice. Pues yo no me acuerdo. Dicen que el cinismo desconcierta, pero bueno, por lo pronto sabemos de parte de quién vino. La mamá del Marro también quedó libre, no nos enteramos mucho de qué manera. Sí tuvimos un poco de escándalo por el tema del que detuvieron del caso de los 43 de Ayotzinapa, se me fue el nombre del alias de este sujeto, pero la realidad es que no ha cambiado mucho el escenario. El crimen organizado goza de cabal salud y lo peor, con métodos cada vez más violentos. Entonces, no ha cambiado realmente nada en el escenario de la situación del crimen y vemos cómo se ha regionalizado, cómo hay estados tan peligrosos como el caso de Guanajuato, cómo otros han bajado un poco los niveles de violencia, un poco el caso de Tamaulipas, y otros donde afortunadamente se ha mantenido a raya por una acción local, estatal, el crimen, como es el caso de Yucatán. En fin, así se ha regionalizado el crimen, pero es un asunto presente y creciente en este país. Perfecto. Enrique, hacía manera de pronósticos. Yo sé que es difícil en este momento porque todavía no hemos salido de la pandemia, ¿no? Estamos, ese famoso pico nunca llega y es difícil pues saber cómo se van a comportar
los principales indicadores económicos, pero hacía manera de... Perdón, los acabo de perder, no los escucho. ¿Escuchas ahora, Enrique? No los escucho, un segundito. ¿Qué tal, Enrique? ¿Ahora sí puedes escuchar? A ver, ahí no los escucho. A ver, ¿qué será? Nosotros sí te escuchamos. No los estoy escuchando. Nosotros sí te escuchamos. Tenía conectados mis audífonos, pero ya puse el teléfono, no. No se escucha. Vamos a hacer un pequeño corte y ahorita volvemos al programa.